¿Sabes cuándo te das cuenta de que algo en tu vida se ha roto, pero todavía nadie te lo ha dicho? No es una llamada, no es un mensaje en el móvil, ni siquiera una conversación incómoda. A mí me pasó en el cumpleaños de mi suegra. Sí, así de raro como suena. Ese jueves estábamos en casa de mi cuñada en Zaragoza. Habían montado una cena familiar por el 65 cumpleaños de la madre de Carolina, mi mujer. Nada elegante, pero con ese ambiente ruidoso típico de familia grande, niños corriendo, vino barato en copas buenas, jamón del bueno, risas exageradas, gritos por encima de la música. Todo normal. O eso pensaba. Yo estaba en la cocina con mi cuñado Jorge, cortando pan y hablando de fútbol, cuando mi sobrino pequeño vino corriendo, riéndose a carcajadas, y dijo en voz alta, delante de todos: «Tía Caro está besando a ese señor del coche rojo». Silencio. No risa. No carcajadas. No hay, qué niño más loco. Solo silencio. De esos que se comen el aire. Jorge me miró. Mi suegra me miró. Y mi corazón se paró un momento. Todos miraron a la terraza. Salí. En la terraza estaba Carolina, con la cara muy roja, hablando, muy de cerca, con un tipo que yo no conocía. Coche rojo, sí. Alto, con barba de 2 días, camisa ajustada. Ella reía como no la había visto reír en semanas. Le tocaba el brazo. Él le quitaba un pelo imaginario de la cara. No era un beso, pero era peor. Cuando me vio, puso cara de susto. Él se giró y se fue casi corriendo, como un ladrón al que pillan robando. Carolina tardó un segundo en reaccionar. Me sonrió. Como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiéramos sido testigos del prólogo de una puñalada. Era un amigo del trabajo, dijo, volviendo al salón. No le respondí. Me quedé ahí, mirando la calle, sin saber si bajar a buscar al del coche rojo o volver a meterme a cortar pan como si nada. Y ahí empezó todo. No fue una sospecha. Fue un grito silencioso. Una verdad que solo faltaba escribir en la pared con letras gigantes. Ya no era una intuición. Era algo que todos habían visto, pero que nadie iba a decir en voz alta. Y lo peor es que yo tampoco lo iba a decir. No esa noche. Regresé a la cocina. Jorge me ofreció una cerveza, como si con eso se pudiera arreglar algo. La cogí. La bebí. Nadie mencionó nada más. Carolina entró y actuó como si fuera una noche normal. Le cantamos el cumpleaños feliz a su madre. Hubo tarta. Hubo velas. Hubo fotos. Yo no salí en ninguna. Durante el viaje de vuelta en el coche, ella iba callada. Miraba por la ventana como si la luna tuviera algo interesante que contarle. Yo tenía las manos en el volante y una pregunta en la boca que no salía. Pero no iba a preguntarla. Aún no. Primero necesitaba entender qué clase de mierda se me venía encima. El día después del cumpleaños fue como cualquier viernes, solo que no. Carolina se levantó temprano, se duchó cantando como si el jueves hubiera sido una fiesta cualquiera y no una escena incómoda frente a toda su familia, me preparó un café sin preguntarme si quería, y salió por la puerta como si no hubiera un elefante invisible caminando por el pasillo. Yo me quedé en la cocina, mirando la taza como si ahí dentro estuviera la respuesta a lo que había pasado, y lo único que encontré fue el mismo café amargo de siempre, uno que ahora sabía aún peor porque sabía a teatro, a disfraz, a no pasa nada cuando todo estaba pasando. Fui a trabajar, no porque tuviera ganas sino porque no podía quedarme en casa mirando las paredes, imaginando cosas, inventando conversaciones que no iban a suceder. Conducir por la A2 me ayudó a no pensar demasiado, aunque cada vez que cerraba los ojos, veía esa escena de la terraza como una foto clavada en la cabeza, con los detalles congelados, la sonrisa de Carolina,
El gesto de él tocándole el brazo, la manera en la que ella bajó la mirada cuando me vio, como una niña que sabe que ha hecho algo mal pero no piensa admitirlo. En la oficina fingí estar ocupado, me encerré en la sala de montaje a revisar grabaciones viejas que no necesitaban revisión. Contesté correos con respuestas que no decían nada y evité hablar con los compañeros más de lo estrictamente necesario. A mediodía comí solo en un bar cerca del polígono, algo rápido, una tortilla reseca y pan con olor a frigorífico, pero al menos el camarero no preguntó nada y eso me bastaba. Mientras masticaba sin hambre, no podía dejar de pensar en lo del coche rojo. Nadie había mencionado nada en el grupo de WhatsApp de la familia, lo cual era aún más sospechoso. Si hubiera sido cualquier otra cosa, estarían haciendo bromas, pero no, silencio total. Lo que había pasado no era una tontería, no era un malentendido, no era una escena graciosa. Y aunque me resistía a ponerle nombre, algo dentro de mí ya lo había hecho, me estaban engañando. A lo mejor no con besos todavía, o sí, pero eso ya daba igual. Lo importante era que había una conexión, una confianza, una complicidad con otro hombre, y yo me había convertido en una pieza de mobiliario más. Decidí no volver directamente a casa esa noche. Di vueltas por Zaragoza en el coche, sin dirección fija, solo conduciendo para pensar sin que nadie me interrumpiera. A las 9, paré en un parking y me senté dentro del coche con las luces apagadas. Saqué una libreta vieja del salpicadero, esa que usaba para apuntar ideas de proyectos que nunca hacíamos, y empecé a escribir nombres, horarios, días que recordaba que Carolina había llegado tarde, excusas que ahora sonaban mal, momentos que no tenían sentido hasta ahora. Me sentía ridículo, como esos maridos de película americana que hacen listas cuando ya todo está perdido, pero necesitaba orden en la cabeza. Volví a casa a las 11. Carolina estaba dormida, o fingiendo estarlo, lo mismo daba. Me metí en la cama sin hacer ruido, pero no pude pegar ojo. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen volvía. Me levanté a las 3 y fui al salón. No encendí la tele, no abrí el portátil, solo me senté en el sofá con la libreta. Había una cosa que todavía me faltaba, confirmar quién era ese tipo. Y como no podía dormir, decidí empezar al día siguiente. No con una confrontación, no con gritos ni llantos ni frases estúpidas, sino con la verdad. Si me iban a mentir, al menos quería saber en qué parte de la mentira estaba metido. El sábado por la mañana, Carolina actuó como si todo estuviera bien. Me propuso ir a comer al centro, dar una vuelta por la Plaza del Pilar, tomar algo en el tubo. Yo le dije que no me apetecía, que prefería quedarme en casa. Ella se encogió de hombros y se fue sola. A eso de la 1 del mediodía, la seguí. No por celos ni por locura, sino porque ya había pasado el punto de retorno. Si tenía la oportunidad de ver la verdad con mis propios ojos, no iba a desaprovecharla. La vi salir de un Zara con una bolsa, entrar a una cafetería cerca del puente de piedra, y sentarse en una mesa de la terraza. A los 10 minutos, apareció él. El del coche rojo. Sin duda era él. No sabía su nombre, pero sabía que era él. Se saludaron con un beso en la mejilla que duró un poco más de lo normal, se sentaron juntos y empezaron a hablar con esa energía que ya no existía entre nosotros. No había caricias, no había besos en la boca, pero la forma en que se miraban, la manera en que él le tocó la mano para hacerla reír, la inclinación de sus cuerpos hacia el otro, era todo lo que necesitaba. No me acerqué. No les dije nada. No hice ninguna escena. Saqué una foto. Una sola. No para mostrarla a nadie, ni siquiera para usarla como prueba. Solo para mí, para no volver a dudar, para no permitir que la próxima vez que me diga solo es un compañero del trabajo, me derrumbe como un idiota. Volví a casa caminando. No sentí rabia. Sentí una especie de claridad sucia,
como cuando algo encaja en la cabeza aunque no quieras aceptarlo. Cuando volvió a casa, varias horas más tarde, me preguntó si había comido. Le dije que sí, sin levantar la vista del ordenador. Me dio un beso en la cabeza y se fue a la ducha. Yo la escuchaba tararear detrás de la puerta cerrada. No sabía si ella pensaba que yo no sospechaba nada o si simplemente le daba igual. Pero yo ya no era el mismo. No era el marido que espera a que le digan la verdad. ¿No era el tipo que se sienta a preguntar ¿hay algo que quieras contarme? No, ahora era otra cosa. No mejor, no más fuerte, solo distinto. Y con eso bastaba para lo que vendría después. El domingo me levanté antes que Carolina, no porque tuviera algo que hacer, sino porque ya no podía quedarme acostado junto a alguien que fingía dormir como si no hubiera nada fuera de lugar. Fui a la cocina, preparé café solo para mí, y me senté en la mesa con la libreta abierta delante. Tenía apuntes, observaciones, y esa foto que había impreso la noche anterior con la impresora del despacho, una en la que se veía claramente a Carolina y al tipo del coche rojo, riéndose como adolescentes en la terraza de la cafetería. Mientras ella seguía arriba, decidí que ese era el día. No quería esperar a que pasara otra semana, ni encontrarme con otra escena en casa de un familiar, ni seguir recogiendo migas de una historia que ya no era mía. Tenía claro lo que había visto y no necesitaba confirmación de nadie más, ni pruebas adicionales, ni una confesión para que todo tuviera sentido. Lo único que necesitaba era poner fin a la farsa de forma directa, sin rodeos, sin entrar en el juego de los no es lo que parece. Cuando bajó a la cocina, todavía en pijama y con el pelo alborotado, me saludó como si nada, se sirvió una taza de café y se sentó frente a mí. Hizo un comentario sobre lo tarde que se había acostado y empezó a contarme lo bueno que había estado el café que tomó con una amiga del trabajo. No sé si esperaba que yo preguntara el nombre, o si simplemente había decidido seguir mintiendo hasta el final. No le contesté, solo la miré mientras hablaba, como si estuviera observando a una desconocida, y cuando se hizo un pequeño silencio entre frase y frase, coloqué la foto sobre la mesa, boca arriba, entre su taza y la mía. Ella tardó un segundo en reaccionar. Primero la miró sin decir nada, como si intentara entender qué era, luego la cogió, la observó más de cerca, y finalmente levantó la vista. No dijo nada de inmediato, y ese silencio fue más revelador que cualquier explicación. No necesitaba gritar, ni romper platos, ni hacer una escena dramática. Solo hice una pregunta, la única que me parecía necesaria en ese momento. ¿Desde cuándo? Ella bajó la vista otra vez, se frotó las manos, se recostó en la silla, y finalmente habló. Lo hizo con voz baja, sin llorar, sin levantar el tono, como si ya lo tuviera ensayado. No sé. Empezó hace un tiempo. No estaba buscando nada, simplemente pasó. Me costó contener las ganas de decirle que no era una gripe, que no simplemente pasa, que no se te cae la ropa por accidente ni terminas en una cafetería con alguien que te toca la mano si todo está bien en casa. Pero no interrumpí. La dejé continuar porque necesitaba oírlo todo, sin adornos, sin excusas, sin versiones suaves para no herirme. Al principio era solo hablar, continuó, después nos vimos fuera del trabajo. Él me entendía. Me hacía sentir escuchada. ¿Y yo qué era? Pregunté. ¿Un ruido de fondo? ¿Un mueble? Ella no respondió enseguida. Se le notaba tensa, pero no arrepentida. Y eso fue lo que más me dolió. No era culpa. No era vergüenza. Era incomodidad por tener que hablarlo. No es que tú hicieras algo mal, dijo, como si eso mejorara algo. Es que yo, me sentía desconectada. Y con él fue fácil. ¿Te acostaste con él? Tardó 2 segundos. No más. Sí. No hubo drama. No hubo lágrimas. No hubo súplicas.
Solo esa palabra corta y seca que lo cambiaba todo. Me quedé callado, no porque no supiera qué decir, sino porque en ese momento ya no quería seguir hablando con ella. Me levanté, agarré la taza, la llevé al fregadero, y mientras ella se quedaba sentada con la mirada perdida, le dije lo último que tenía que decir en ese instante. Tienes hasta mañana para irte de esta casa. Ella intentó protestar, pero la frené. No me interesa tu explicación. No me importa cómo te sientes. No me hables de tu crisis, ni de que fue un error. Lo pensaste, lo decidiste, lo hiciste. Ahora lo único que tienes que hacer es recoger tus cosas e irte. Y no vamos a hablarlo delante de nadie. Ni de tu familia, ni de la mía. Esto es entre tú y yo. Si alguien pregunta, yo diré que fue decisión tuya. Ella no respondió. Terminó el café, subió las escaleras y se encerró en la habitación. El resto del día transcurrió sin palabras. Yo me dediqué a ordenar el salón, limpiar el baño, vaciar el armario del trastero como si fueran tareas normales de un domingo cualquiera. Ella bajó solo para comer algo y volvió a encerrarse. No hubo más intentos de conversación, ni disculpas, ni explicaciones adicionales. Sabía que ya no tenía espacio para defenderse, y yo no tenía espacio para escucharla. Esa noche dormí en el sofá. No por dramatismo, sino porque no podía compartir cama con alguien que había dejado de ser mi esposa el día que decidió acostarse con otro. Y no fue por sexo. No fue por lo físico. Fue por la mentira sostenida, por la confianza traicionada, por la calma con la que me había mirado durante semanas mientras me mentía en la cara. Por eso no había vuelta atrás. El lunes por la mañana, antes de que yo saliera al trabajo, bajó con una maleta pequeña. No me miró. No dijo nada. Salió de casa y cerró la puerta despacio. Me quedé de pie, en medio del pasillo, con una mezcla extraña de alivio y rabia, como si algo se hubiera solucionado y estropeado al mismo tiempo. Sabía que no era el final, que habría más conversaciones, más papeles, más mierda por repartir. Pero al menos la primera parte ya estaba hecha. El lunes por la tarde, cuando volví del trabajo, la casa estaba vacía y limpia, pero no en el buen sentido. Había menos cosas. Faltaba su abrigo del perchero, su cepillo de dientes, 2 pares de zapatos, la chaqueta que siempre colgaba en el respaldo de la silla del comedor y una parte de sus perfumes del baño. No se había llevado todo, pero sí lo suficiente como para marcar distancia, como si quisiera dejar claro que no se iba del todo, pero tampoco tenía intención de volver. Revisé cada rincón como si estuviera buscando algo específico, aunque en realidad solo estaba reconociendo el terreno, viendo qué tan rápido podía limpiar yo también su rastro sin que pareciera una reacción desesperada. El hueco que había dejado en el armario no me dolía, me enfadaba. Ver su estantería de libros medio vacía no me ponía triste, me daba asco. Lo que me provocaba rabia no era su ausencia, sino el desprecio silencioso con el que se había ido, como si no hiciera falta una conversación real para cerrar algo que había durado casi una década. Esa misma noche, después de una cena rápida que ni saboreé, encendí el portátil y abrí una carpeta nueva donde empecé a guardar documentos, capturas, correos, números de cuenta y cualquier rastro de nuestra vida compartida que pudiera usar a mi favor. Si ella había sido capaz de esconder una relación, yo podía perfectamente organizar una separación sin contarle nada. No porque necesitara venganza barata, sino porque no pensaba permitir que ella se marchara como si nada, como si se hubiera ido de un hotel en el que ya no se sentía cómoda. La ventaja era que no teníamos hijos, ni hipotecas conjuntas, ni inversiones grandes que nos ataran a largo plazo, pero sí compartíamos cuentas, muebles, vehículos y una empresa pequeña que yo había levantado y que ella había usado durante años para beneficiarse sin mover un dedo. En esa empresa no trabajaba, pero cobraba como si lo hiciera.
Firmaba contratos sin leerlos, recibía pagos mensuales solo por ser mi esposa y tener su nombre en los papeles. Y eso se iba a acabar. Lo primero que hice fue hablar con mi abogado. Le expliqué todo con detalles, sin adornos y sin intentar sonar correcto. Le dije lo que había pasado, cómo lo había descubierto y lo que quería hacer. Él me escuchó en silencio, y cuando terminé, me dijo que iba a encargarse de todo, pero que necesitaba pruebas claras de ingresos, transferencias y comunicaciones. Le envié todo esa misma noche, incluyendo la foto de la cafetería. A la mañana siguiente, firmé los documentos para iniciar el proceso de separación de bienes y cancelé la cuenta conjunta, dejando únicamente el importe proporcional a lo que había aportado. La bloqueé de todas mis cuentas personales, cambié las contraseñas del correo y avisé a los bancos de que cualquier operación que no pasara por mí debía ser retenida. Durante la semana siguiente, Carolina me escribió varios mensajes. Ninguno de ellos era una disculpa. Ninguno decía lo siento ni preguntaba cómo estaba. Todos eran preguntas prácticas, si podía pasar por la casa a recoger más cosas, si había cancelado su tarjeta de débito, si pensaba mantenerla en la póliza médica. No contesté ninguno. Respondí solo a través del abogado, con notificaciones oficiales, sin dar espacio a conversaciones informales. Ella había elegido actuar como si todo fuera una gestión más, una mudanza que podía resolverse con educación y distancia. Y yo iba a jugar con las mismas reglas, solo que más rápido, más frío y con todo el control. La empresa fue lo siguiente. Hablé con mi socio, que ya tenía sospechas desde hacía meses de que Carolina no estaba aportando nada real al trabajo. Le mostré los papeles, los documentos que probaban que no había asistido a una sola reunión en más de un año, que no había firmado un solo contrato desde marzo, y que las comisiones que recibía eran más un regalo que una remuneración. No puso objeciones. Preparamos su salida como accionista y le enviamos la propuesta de liquidación por correo certificado. En menos de 5 días, quedó fuera legalmente. No perdió todo el dinero, pero sí el flujo mensual cómodo que tenía sin hacer nada. La reacción no fue inmediata, pero llegó el domingo siguiente. Sonó el timbre a media tarde. Abrí y era ella, sin avisar, con cara de sorpresa de que no la esperara. Le dije que tenía 5 minutos, que no iba a entrar, y que todo lo que tuviera que decirme debía hacerlo ahí mismo. Al principio intentó suavizar el tono, diciendo que no quería que termináramos mal, que podía entender que estuviera molesto, pero que pensaba que habíamos sido lo bastante adultos como para no llegar a este nivel de frialdad. Le contesté que ella había tomado sus decisiones y que ahora estaba viviendo las consecuencias. Me dijo que se sentía traicionada por cómo había actuado yo, que eliminarla de la empresa sin hablarlo era innecesario. Le contesté que acostarse con otro sin hablarlo también había sido innecesario. ¿Qué querías que hiciera? Me dijo. ¿Esperar a que te dieras cuenta? No. Quería que no me trataras como un idiota. No te traté así, respondió, bajando la voz. Me sentía vacía y sola. Él solo estuvo ahí cuando tú no lo estuviste. Yo estaba. Solo que tú mirabas para otro lado. Álvaro, no vine a pelear. Entonces márchate. No insistió más. Se dio la vuelta, bajó las escaleras y no miró atrás. Cerré la puerta despacio y no volví a abrir ningún mensaje que enviara desde entonces. No tenía más que decirle, ni quería escuchar otra versión de los hechos donde la culpa se diluía en palabras sin peso. Lo que sí hice fue volver a revisar mis papeles, asegurarme de que todo estaba cerrado y empezar a preparar el resto, la venta de la casa, el cambio de coche, y el cierre definitivo de cualquier cosa que tuviera que ver con ella. No porque quisiera borrar el pasado, sino porque no iba a permitir que ninguna parte de él se convirtiera en una cadena.
Durante los días siguientes al último encuentro con Carolina, empecé a notar un tipo de cansancio distinto, no físico, no relacionado con las horas de trabajo ni con dormir poco, sino con una especie de agotamiento general que se notaba en todo lo que hacía. Me costaba concentrarme incluso en tareas simples, como responder un correo o preparar una lista de compras, y cuando intentaba ver una película o leer algo, la cabeza se me iba enseguida a los mismos pensamientos, sin importar cuántas veces ya los había repasado. No era tristeza lo que sentía, tampoco furia, era más bien una especie de ausencia. Me costaba reaccionar ante cualquier cosa, como si una parte de mí se hubiera desconectado de todo lo que me rodeaba. Aún así, me obligaba a mantener la rutina lo mejor posible, a seguir yendo al trabajo, a no saltarme ninguna reunión, a mantener la casa en orden, aunque no tuviera ganas de hacer nada más que cerrar las persianas y no hablar con nadie. La gente notaba el cambio, aunque nadie decía nada directamente. Mi compañero de oficina, con el que suelo compartir café a media mañana, empezó a hacer preguntas muy sutiles, como si buscara una forma de saber sin incomodar. Me limité a responder con evasivas, sin contar detalles, diciendo que estaba resolviendo cosas personales. Sabía que él lo entendía, o al menos comprendía que no tenía derecho a entrar más. Un día me preguntó si seguía viviendo con Carolina y le dije que no. No añadió más, solo me dio una palmada en el hombro y cambió de tema. Agradecí que no insistiera, porque no tenía energía para volver a explicar nada que ya había decidido cerrar por dentro. Esa misma semana, empecé a revisar opciones para vender la casa. Contacté con una inmobiliaria y pedí una valoración. El agente vino un martes por la tarde, revisó cada estancia sin hacer preguntas personales y me dio una cifra que me pareció justa. Le dije que sí, que quería avanzar cuanto antes, y al día siguiente ya tenía las fotos para el anuncio y los papeles listos. No me dolió ponerla en venta, no sentí ningún apego. Había vivido ahí varios años, pero desde que Carolina se fue, el lugar ya no se sentía mío. Me molestaba cada rincón que había decorado ella, cada objeto que todavía tenía su toque. Me molestaba que aún estuvieran sus tazas, sus libros, las mantas que compramos juntos en un viaje, las plantas que ella había colocado en la terraza. No era nostalgia, era necesidad de limpiar. Así que empecé a sacar todo, a regalar lo que estaba en buen estado, a tirar lo que sobraba, a dejar las estanterías vacías y las paredes blancas, sin cuadros ni fotos. Un viernes por la tarde, mientras tiraba una caja llena de cosas viejas, recibí una llamada del número de su hermana. No la había visto desde antes del cumpleaños de su madre, y no esperaba que me contactara. Dudé si contestar, pero lo hice. Me preguntó si podíamos vernos, que no era para hablar de Carolina, que solo quería entender qué había pasado porque nadie en la familia sabía nada claro. Acepté porque quería dejar ciertos puntos en claro, y quedamos en una cafetería del centro, un sitio donde nadie nos conociera. Cuando nos sentamos, ella empezó pidiendo un café con leche y un croissant, como si fuera una charla normal. Me preguntó cómo estaba, y le contesté que regular, lo cual no era una mentira ni una exageración. Me miró un rato en silencio y luego dijo que Carolina había contado una versión muy distinta, en la que yo era distante, frío, ausente, que no la cuidaba, que no hablábamos, que no compartíamos nada. Me limité a sonreír con la mitad de la cara, no por sarcasmo, sino porque era lógico que ella se protegiera así, deformando la historia hasta parecer víctima. Saqué el teléfono, abrí la galería y le mostré la foto de la cafetería, la misma que le mostré a Carolina. Ella se quedó en silencio un instante, bajó la mirada y no dijo nada más al respecto. No vine a defenderla, dijo al rato. Solo quería saber por ti, no por lo que ella cuenta. Estoy bien, le dije. Solo quiero terminar todo y pasar página. Me agradeció la sinceridad, me deseó suerte y se fue. Esa fue la última vez que hablé con alguien de su familia.
Desde entonces, no me llegó ningún mensaje más, ni llamadas, ni intentos de reconciliación. Supongo que entendieron que no había lugar para reconstruir nada. A los 10 días, recibí la primera oferta por la casa. No era exactamente lo que pedía, pero me servía. Acepté sin pensarlo. Coordiné la mudanza de lo poco que me iba a llevar, alquilé un piso más pequeño cerca del centro y en menos de 2 semanas ya estaba fuera. No sentí alivio inmediato, pero sí una especie de avance, como si al menos una parte del capítulo se hubiera cerrado. En el nuevo piso no había espacio para recuerdos, ni para visitas, ni para el tipo de vida que compartía con Carolina. Era un sitio funcional, con lo justo, sin adornos, sin historia, y eso era justo lo que necesitaba. En esa etapa, no salía casi con nadie, no buscaba compañía, no hablaba con amigos más allá de lo básico. No tenía ganas de explicar nada, ni de escuchar consejos, ni de escuchar frases como todo pasa por algo o ya llegará alguien mejor. No me interesaba nadie más. Me interesaba estar solo, reconstruirme desde un sitio en el que nadie pudiera tocarme. Las noches eran largas, sí, y los fines de semana parecían innecesarios, pero al menos había orden. Comía cuando tenía hambre, dormía cuando el cuerpo no aguantaba más, y el resto del tiempo trabajaba o caminaba por la ciudad sin rumbo. No buscaba nada, pero necesitaba moverme. Un jueves por la tarde, ya instalado en el nuevo piso, abrí el buzón del edificio por primera vez en varios días y encontré un sobre sin remitente. No tenía matasellos, lo cual significaba que lo habían dejado a mano, y el nombre estaba escrito con letra conocida. Era de Carolina. Lo abrí en el ascensor sin esperar nada útil, pero aún así lo leí completo. Decía que no quería incomodarme con llamadas ni mensajes, que sabía que ya no quería contacto, pero que necesitaba decirme algo que no sabía cómo decir en persona. En la carta, evitó repetir disculpas, lo cual agradecí, pero dejó caer la típica lista de razones por las que se había alejado de nuestra relación: rutina, desgaste, silencio, falta de emoción, y todas esas cosas que suenan a manual. También decía que su relación con el otro hombre había terminado hace semanas, que no era lo que había imaginado, y que ahora estaba en un punto donde no sabía qué hacer con su vida. No pedía volver, tampoco intentaba justificarse, solo decía que me echaba de menos, no como pareja, sino como persona, como alguien que siempre había estado allí y ya no estaba. Guardé la carta sin responder. No tenía rabia. No me provocó nada. Era como leer algo que le pasó a otro, y lo único que sentí fue confirmación de que todo estaba donde tenía que estar. Ese fin de semana, salí por primera vez en mucho tiempo con un viejo amigo. Me insistió durante días, y al final accedí. Fuimos a un bar tranquilo donde solíamos ir cuando recién comenzábamos a trabajar. Él sabía lo que había pasado, pero no insistió en hablar del tema. Solo mencionó de pasada que había sido una putada y que admiraba que yo no hubiera explotado ni hecho un escándalo. Le dije que no tenía sentido arrastrar la dignidad al barro por alguien que ya había decidido borrarte sin previo aviso. Pasamos varias horas hablando de cosas sin importancia, lo cual agradecí más que cualquier charla profunda. Cuando volví a casa esa noche, me sentí un poco más liviano. No feliz, no renovado, solo menos tenso. Me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo había pasado horas sin pensar en ella, sin revisar mentalmente cada error, cada palabra mal dicha, cada detalle de todo lo que se había derrumbado. Al mes exacto de la firma de la separación, me llamaron para confirmar que todo estaba archivado. No quedaba ningún trámite pendiente. Lo único que faltaba era una última conversación, no por necesidad emocional, sino por respeto a lo que alguna vez tuvimos. Así que le propuse vernos una última vez, en un sitio neutral, sin abogados ni reclamos, solo para dejar las cosas claras, sin dejar hilos sueltos. Ella aceptó de inmediato.
Quedamos en una cafetería donde nunca habíamos estado, un lugar nuevo para los dos, sin pasado ni recuerdos. Cuando llegó, noté que estaba más delgada y que tenía esa mirada de quien ya ha entendido que ha perdido más de lo que pensaba. No traía maquillaje, ni ese aire de control que solía tener. Nos saludamos con un gesto breve y nos sentamos frente a frente. Empezó agradeciéndome que accediera a hablar, y le dije que lo hacía por mí, no por ella. Le dejé claro que no estaba ahí para cerrar con abrazos ni para aceptar disculpas que llegaban tarde. Solo quería mirarla a la cara una última vez y decirle lo que no dije cuando descubrí todo. Le expliqué que lo que más me dolió no fue la traición en sí, ni siquiera la mentira directa, sino la frialdad con la que decidió mantener una vida paralela sin avisar, sin respeto, sin detenerse a pensar si merecía al menos una advertencia. Le dije que no le guardaba odio, pero que tampoco podía desearle nada bueno con honestidad. Le comenté que me molestaba que intentara minimizar lo que había hecho como si hubiera sido un accidente emocional y no una elección consciente. Le hablé sin levantar la voz, sin dramatizar, con la misma seriedad con la que uno da por terminado un proyecto que ya no tiene sentido seguir intentando reparar. Ella escuchó todo en silencio, con la vista fija en la taza de café. No intentó interrumpirme. No puso excusas. No pidió otra oportunidad. Cuando terminé, me dijo que entendía, que no tenía forma de borrar nada, que había aprendido tarde lo que había arruinado. Me dijo que no esperaba nada de mí, ni amistad, ni compasión, ni futuras charlas. Solo quería que supiera que lo había entendido. Le agradecí la claridad. Pagamos la cuenta por separado y nos despedimos sin besos ni abrazos, con un simple que te vaya bien y un cruce de miradas que no decía nada más. Esa fue la última vez que la vi. No volví a buscarla. No volví a revisar sus redes ni preguntar por ella. Cerré todo por completo. En los meses que siguieron, no hice grandes cambios en mi vida. No me fui de viaje, no me metí en nuevas relaciones, no hice locuras. Lo único que hice fue empezar a reconstruir la calma, no con grandes gestos, sino con detalles pequeños, comer mejor, leer más, dormir sin interrupciones, retomar algunos hobbies olvidados. Poco a poco, sin prisa, sin expectativas, fui volviendo a sentir que la vida tenía sentido por sí sola, sin necesidad de compartirla con alguien que no supo cuidarla cuando la tuvo. Ahora, mirando hacia atrás, no me arrepiento de cómo manejé todo. No fui perfecto, pero fui justo. No me rebajé, no mentí, no hice daño por hacer daño. Y eso me permitió seguir adelante sin cargar con más peso del necesario. Lo que aprendí de todo esto es simple: cuando alguien te borra mientras aún estás mirando, lo único que puedes hacer es desaparecer por tu cuenta antes de quedarte esperando una explicación que nunca va a llegar en el idioma correcto.